Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, damos gracias por todo lo que usted nos permite tener. Gracias porque usted es bueno y nos ayuda a iniciar la semana glorificando y exaltando su nombre. Le pido, Padre, que usted bendiga todo lo que vayamos a hacer, que la enseñanza pueda calar en nuestros corazones y en nuestra mente. Le pedimos por cada área de nuestra iglesia y le pido para que podamos gozarnos en usted. Se lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a iniciar escuchando, meditando en los cantos que tenemos preparados para esta ocasión. Con todo
ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Y fue aliento a los planetas formar Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer el sol de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar.
eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Que se perdió, lo buscas otra vez. Elecciones. Yo las estoy disfrutando. Y cuando digo disfrutar, no precisamente es que todo lo que he encontrado es alegría y gozo. Hay algunos pasajes crudos para nuestra vida. Y siempre me ha gustado cómo es la Biblia, en qué sentido, en que Dios nos dice las cosas tal y como son. No nos esconden las cosas. Qué fácil hubiera sido para Dios quitar todo lo malo de todos los personajes bíblicos. Tal vez uno los vería como algo inalcanzable. Pero en realidad Dios no trabaja así. Dios utiliza aún las cosas adversas para que su nombre sea glorificado. Lo ha hecho antes, lo hace y lo seguirá haciendo. Pero yo espero que usted esté disfrutando. Llevamos 5. Hoy vamos a ver el 5. El miércoles pasado iniciamos con Gedeón, pero hoy iniciamos ya entendiendo la historia. Yo les dije, vamos a ver una enseñanza extra con Gedeón. Ya hoy alguien me dijo los 14 jueces de Israel. Quiero preguntarle, si usted pudiera entender cuál es el juez más sobresaliente de los 14, ¿a quién escogería usted? A ver, con fuerza, sin miedo. A Samuel, Gedeón, ¿qué otro? Débora. Ahora, si nosotros hablamos, cada uno tiene algo que uno puede admirar. Pero usted sabe que conforme los jueces van sucediendo, pasan de ser jueces buenos a jueces medio buenos y a jueces malos. Yo he escuchado muchas veces uno dice, juez de Israel, Sansón, y fue de los peores. Pero Gedeón, que es el que vamos a estar estudiando hoy, y vamos a estar estudiando mañana en la noche, y vamos a estar estudiando el próximo miércoles, y lo estudiamos
el miércoles pasado, estamos hablando de un hombre que es la columna vertebral y lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿le ha pasado alguna vez que usted siente que Dios se dio una licencia, unas vacaciones, una incapacidad para ausentarse de nuestras situaciones personales? Tal vez parece que ha estado orando por largo tiempo por algo y siente que Dios no se manifiesta en nada. Si nosotros, aún sabiendo que las cosas no son así en nuestros días, hemos perdido el gozo por creer que Dios no está. Hermanos, a veces nosotros vivimos en una época donde creemos que Dios no está y Dios ha desaparecido, y pasan momentos difíciles y críticos, y tal vez uno pasa más tiempo en el horno, en el alfarero que es el Señor, y Dios empieza a trabajar y uno dice, ¿dónde está Dios? A veces uno dice, estoy haciendo todo bien, ¿qué pasa? Y de verdad lo está haciendo bien. Bueno, eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ahora imagínense la desesperación de Israel cuando efectivamente Dios le dejó a todos a sus propias expensas. Hermanos, esto es algo que nosotros no hemos vivido, que Dios nos abandone. Debido a su rebeldía profunda, arraigada y con el paso de los años más y más notorio. Sin embargo, el libro de Jueces no solamente, y esto es lo que me encanta, no solamente nos muestra la decadencia y consecuencias de un pueblo infiel. Qué fácil. ¿Sabe? Cuando uno da una consejería, sea matrimonial, sea familiar, y uno dice, usted va a anotar, y le da uno una hoja a una persona y le dice, usted va a anotar en esta hoja lo que usted piensa de su cónyuge, de su familiar. Y uno dice, ahora sí voy a anotar todo lo malo. Más bien, deme 3 hojas, pastor. Pero uno le dice, no me anote lo malo, anóteme lo bueno. ¿Cuántas lleva? 3 apenas. A veces es muy fácil que nosotros podamos ver lo malo y podamos decir, el pueblo de Israel iba de derrota en derrota. Pero el pueblo de Israel no es reflejado en el libro de Jueces solo como un pueblo infiel, sino la incomprensible fidelidad de Dios, desmesurada en gracia. Cuando el pueblo estaba marchando y manchado de pecado al lugar de la confesión, allí mismo el Señor actuaba localizándose en el lugar del perdón. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, y repasar un poquito lo que hemos hablado. Jueces 2, versículo 16 y 18. Dice así: y Jehová levantó jueces que los libraren de mano de los que le despojaban. Y dice el versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por un gemido a causa de los que los oprimían y los afligían. En esta predicación conoceremos al quinto juez de Israel. Su nombre es Gedeón. Entraremos en una miniserie de predicaciones y enseñanzas en cuanto a este juez, ya que él como personaje representa la columna vertebral del libro de Jueces. El nombre de Gedeón se deriva de un verbo hebreo que significa derribar. Y recuerde eso. Y quiero que entendamos
esto desde un principio y que conforme avanzamos en la historia, cada vez que vaya siendo más notorio lo siguiente. Si quiere ser usado, hermanos, si usted y yo queremos ser usados por Dios, debemos derribar toda aquella o aquello que va en contra de su santidad, de sus planes y de sus palabras. No podemos servir a dos dioses. No podemos servir a dos señores. También debemos derribar pecados, derribar temores, derribar ídolos, derribar pensamientos provenientes de una cultura mundana, esa que funciona sin Dios. Hermanos, para nosotros poder servir a Dios tenemos que quebrar mucho de nuestro estilo de vida. Tenemos que sacar mucho de lo que realmente no ayuda al Señor. Nunca seremos usados por Dios, léalo bien, para impactar nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestra sociedad, si no derribamos cosas que amamos, pero que no glorifican al Padre de los cielos. Pensémoslo bien. Todos nosotros tenemos un gusto hacia algo pecaminoso, hacia algo que no glorifica a Dios. Ahora, que nos tengamos un gusto no significa que estoy pecando. ¿Por qué? Porque para yo poder hacer algo en contra de eso, yo tengo que conocer cuál es mi debilidad. ¿Cierto o no? Si no, ¿cómo va a cubrir? ¿Cómo va a proteger? Hay personas que conocen, que si sabe que pasan por un lugar, que si sabe que se junta con una persona, si sabe que toma ciertas sustancias, una persona que sabe que si hace algo incorrecto, fácilmente será seducido y atraído a cosas pecaminosas. Me quedo con la frase de Débora que aprendimos la semana pasada, y es que el problema en Israel no era militar, no era económico, no era social. ¿Era qué? Espiritual. Y la consagración de nuestras vidas para servir a Dios inicia en las cosas privadas, derribando altares, como vimos el miércoles, que le están dando la honra y la gloria a otra cosa que no es Dios. ¿Pudo revisar qué altares hay en su vida? ¿En su casa, en su familia? Ahora veamos ahí el panorama de Israel en los tiempos de Gedeón, basados en el capítulo 6 del libro de Jueces. Vea lo que dice Jueces 6:1, y lo estuvimos estudiando cuando vimos de los altares el miércoles. Dice: y los hijos de Israel, adivinen qué, se portaron bien, por dicha. No, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Los entregó a manos de Madián. ¿Por cuánto? Por 7 años. Y nunca me quedará de admirar cómo es posible que pasen tantos años y cómo el ser humano puede ser tan orgulloso, tan testarudo, para saber que tiene que arreglar algo y no lo hace. 7 años. Podemos ver una generación en derrota por, adivine qué, desobediencia. Si algo ha caracterizado a Israel a lo largo de las edades para con Dios, es su terrible desobediencia. Vamos al texto que estudiamos en la serie pasada. Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 26 al 29. Dice así, del 26 al 29 dice así: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaron en mano de los enemigos, los cuales los afligieron.
pero en el tiempo de la tribulación clamaron a ti. Tú desde el cielo los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salven de la mano de los enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde el cielo los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Estos 4 versículos son un resumen de todo lo que es el libro de Jueces. Hermanos, tenemos un Dios de oportunidades. Explica muy bien este pasaje lo que estamos mencionando. Y no juzguemos a estos hombres. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, nosotros muchas veces somos así de desobedientes. Hermanos, si nos aprovechamos de la misericordia de Dios, si yo preguntara hoy, si Dios nos mandara a matar a la primera, no estaríamos aquí. Pero a veces nosotros creemos, es que Dios es muy flojito, Dios no actúa, yo me la juego, ahí voy, Dios no es tan bravo como parece. Hermanos, tenga mucho cuidado, porque a su tiempo el Señor quitará la mano sobre nosotros. Esta era una generación derrotada en su desobediencia. 2, los pecadores de Israel en el tiempo de los jueces se pueden desglosar en 3 grandes áreas. ¿Cuáles son los pecados? Número 1, infidelidad, porque cambiaron a Dios. Eran infieles. Deuteronomio dice que se prostituyeron detrás de otros dioses. Y a veces uno dice, es que existían otros dioses, ahora no, hermanos, pero ahora tenemos dioses muy diferentes a los cuales idolatramos, a los cuales podemos serle infiel al Señor. Después, dice la segunda parte, ellos pecaron con idolatría, porque otras cosas ocuparon el primer lugar de sus vidas. Y algo que destruye cualquier sociedad, matrimonios mixtos, porque se casaron y se mezclaron con los perversos cananitas, y diluyeron la pureza espiritual de su simiente. Veámoslo ahí en el libro de Nehemías, capítulo 10, 28 al 30. De nuevo a Nehemías, capítulo 10, del versículo 28 al 30, dice así de la siguiente manera: y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros y los cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de su pueblo, de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todo lo que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no darían nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían sus hijas para nuestros hijos. Aquí quiero hacer una pausa, hermanos. Usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la segunda decisión más importante en la vida de una persona es con quién se casa. La primera es la salvación. Pero cuando una persona impía se casa con una persona creyente y espiritual,
una persona del pueblo de Dios y otra que no es del pueblo de Dios, créame que esta mezcla nunca saldrá algo positivo. Siempre habrá sufrimiento, dolor y angustia. Mi misionero siempre ponía, y yo recuerdo la primera vez, hace 12, 13 años que yo vine por primera vez a Guapiles. Yo venía con el misionero y fue cuando conocí el río Sucio aquí. Y él me decía, vea lo que podemos aprender de aquí. Del río Sucio viene una corriente de agua limpia, transparente. ¿La ha visto? La que viene de más arriba. Y de más abajo viene otra que es el río Sucio, por algo se llama así. Y casi exactamente debajo del puente, estas dos corrientes, ¿qué hacen? Se unen. ¿Y qué pasa al otro lado del puente? El río sigue limpio. No, sigue sucio. Uno pensaría que el río limpio puede limpiar y aclarar el río sucio. No, no pasa nada. El río limpio pierde su limpieza, pierde su transparencia. Lo mismo pasa cuando nosotros unimos nuestras vidas a personas que no creen lo mismo. Y a veces uno piensa como padre, no, tiene que casarse con un cristiano para que le vaya bien, pero no es solo para que le vaya bien, es para que la descendencia espiritual no sea diluida. Para que mis nietos conozcan y crean en el mismo Dios que yo creo. Para que mis bisnietos tengan una experiencia con el Dios verdadero. Pero ¿qué pasaba con estos matrimonios mixtos? Alguien creía en Jehová, otros creían en Baal y Acera, y simplemente se hacía un sincretismo y un pluralismo que ya hemos estudiado, y no se convertían en verdaderos seguidores de Jesús. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces uno dice, ¿qué tiene de malo? Y tal vez uno con hijas dice, no, hombre, ese es un buen muchacho, trabaja, tiene un buen salario, tiene un buen puesto, se ve bueno, no tiene nada de malo, solo le falta a Dios. Tenga cuidado, porque eso puede descarriar la vida completa de sus hijos, de sus nietos y sus bisnietos. Y quiero aclarar algo, no solo los que están fuera de la iglesia. Lamentablemente hay personas dentro de la iglesia que sus raíces no son profundas. Y se casan y parece que va a ser un gran matrimonio, y cuando usted ve, toman decisiones tan tontas. Usted ve que toman decisiones y van a servir y todo, pero un pronto otro empiezan a ganar más, empiezan a tener cosas, empiezan a venir los hijos, y un pronto otro, lo que parecía que iba a ser una pareja fiel y constante, se convierte en algo totalmente lo contrario. Señorita, caballero, joven que no se ha casado, antes de que usted pueda pensar de que alguien sea su novia o su novio, véalo cómo se comporta, véalo si sirve, y si no sirve, no sirve. Vea cuál es su actitud, cómo viste, cómo habla, cómo se comporta fuera de la iglesia, qué postea, qué hace, cuáles son sus características, porque si usted intenta unirse con una persona que no ama a Dios de la misma manera que usted lo ama, va a ser una ruina total. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Y sabe, a veces nosotros pensamos que no pasa nada si criamos a nuestros hijos flojos. Sabe, nos estamos paseando en el cónyuge de esos hijos, en los hijos de esos dos, en los nietos. Y podríamos levantar una generación como la que está viviendo Israel hoy, que no obedecía a Dios. ¿Cierto o no? Usted tiene que enseñar a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y puede ser que si no lo hacemos, estamos marcando el final de la vida de nuestros hijos. Tenemos que evitar. Y si usted y su esposo son salvos, dele la gloria a Dios y la honra a Dios, y haga las cosas como Dios dice.
Enséñeles. El pueblo estaba experimentando las consecuencias de su desobediencia. Y Dios había diseñado la manera en que ellos recibían la retribución de sí mismos. Aquí quiero hacer un paréntesis bien profundo. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, las consecuencias de los pecados es individual. Yo llevaré mis consecuencias, pero mis consecuencias pueden afectar a un montón de personas. A veces la gente llega y me dice: no se meta conmigo, es mi vida, yo hago lo que quiero. Sí, pero usted también va a llevar las consecuencias. Hoy estaba escuchando aquí mientras enseñaban en la sociedad de jóvenes y dice: nadie nos puede obligar a pecar. El pecado es una decisión. El ser humano lo agarran en un pecado y dice: es que es culpa de fulano, es culpa de sutano, este me engañó, me obligó. Mentira. El pecado es nuestra decisión. Dios había diseñado de manera en que ellos recibirían la retribución misma si procedían de esa manera para con Él. Deuteronomio 28, 15 y al 68, que puede leer en su casa, hay una causa y efecto de todo lo que se hace. Usted no puede pensar de que va a ser un pecado y nada va a pasar, algo será destruido. Decía uno de mis pastores en un campamento de jóvenes mayores de 18, cuando su servidor tenía apenas 18 años, y el pastor decía: cuando uno peca, algo muere. Algo muere. Fijo, la comunión con Dios. Pero muere confianza, mueren relaciones, muere paz. Y para Israel fueron las siguientes. Vea lo que Dios hizo con Israel. Dios le entregó en manos de Madián. Lo vimos en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Quienes descendían también de Abraham, quienes habían tenido a su hijo por una relación con Sétura, su segunda esposa, eran medios hermanos de los judíos. La palabra Madián significa contención. Este pueblo era contencioso, le gustaba estar en pleito siempre. Y Dios escoge un contencioso para castigar a su pueblo. La mano de Madián era más fuerte que los judíos. Ellos estaban bajo el zapato. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. Debido a los madianitas, los hijos de Israel tenían miedo. Veamos el versículo 2 del capítulo 6. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Estaban en una actitud de retirada, escondidos en una cueva y como animales. Eso no es vida. 4. El miedo venía de una estrategia que usaban los madianitas, amedrentando a Israel, y lo podemos leer del versículo 3 al 5. Vea lo que dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampaban contra ellos, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venía a la tierra para devastarla. ¿Sabe? Dios había preparado un grupo de hombres como langostas. Como vimos en la lección de Débora, los cananitas usaban carros de hierro para atemorizar al pueblo de Dios. En esta ocasión su arma secreta eran los camellos. Un camello puede viajar alrededor de 400 kilómetros con una carga pesada sobre ellos sin necesidad de comer nada ni beber agua.
quienes eran llevados a montones a la tierra para cargar sobre sus hombros todo lo que robaban a los judíos. Los israelitas trabajaban toda la primavera, todo el tiempo de verano, daban el alimento a los animales, y cuando llegaba el tiempo de cosecha, adivine qué, aparecían cientos de madianitas que saqueaban todo cuando había de producir. Esto sucedía durante 7 años seguidos. Yo no sé cómo le dan el recurso donde usted trabaja. No sé si es semanal, si es quincenal, si es mensual, si es diario. Hay gente que gana diario. Pero usted se imagina que el día que le pagan haya un cobrador en la puerta y le quite todo durante 7 años. Sería complicado, ¿verdad? Usted está saliendo del trabajo y ahí está el cobrador y le dice: "Pap, esto es mío", y se va. Y queda devastado, y usted dice: "¿Ahora con qué compro comida? ¿Con qué pago alquiler? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hago?". Por 7 años. La pobreza en Israel tuvo que haber sido extrema. En Jueces 3:6 leemos que Israel empobrecía más y más a causa de Madián, quienes le habían quitado no solamente sus bienes, sino también su paz mental. Todo esto se debe a que ellos no querían que Dios gobernara sus vidas. Hermanos, déjeme decirle algo. Cuando usted y yo no permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, estamos dejando que las cosas sucedan como salgan. Y si eso sucede así, nunca va a haber bendición. A veces el ser humano es tan orgulloso de decir: "Yo tengo control sobre mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera, es mi vida, es mi cuerpo", dicen ahora, ¿verdad? Los que quieren abortar. No, no es su cuerpo, es el cuerpo del bebé que está dentro. Es mi dinero, es mi tiempo, es lo que yo hago. Si me muero, me muero, pero hice lo que yo quise. Hermanos, eso se llama anarquía. Cuando yo no le doy el lugar a Dios como el encargado de gobernar mi vida, nada, escuche bien, nada puede salir bien. Nada. A veces nosotros estamos tan acostumbrados de vivir de la manera en que Dios no gobierne nuestras vidas, que con un poquito de dinero, que con un poquito de felicidad, que con un poquito de cosas materiales nos sentimos bien, pero no es una vida completa. No es una vida completa. Yo tengo que permitir, todo esto se debe a que ellos no querían que Dios los gobernara. Y nuestra sociedad y nosotros no estamos desde eso. Porque la palabra de Dios dice: "No mienta". Y uno dice: "Bueno, Dios, más o menos, yo le entiendo lo que usted quiere, pero entiéndame a mí". Él me va a entender, porque sabe que yo a veces necesito mentir para que todo salga bien. Hermanos, si Dios no gobierna su vida, permítame decirle, o la mía, ¿usted sabe quién gobierna? Yo no. Ese es uno de los engaños más grandes de Satanás. ¿Quién gobierna si Dios no gobierna? El príncipe de este mundo. Y uno puede decir: "Soy yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, yo sé dónde estoy, yo soy". No, no es usted. Satanás ha manipulado todo, hermanos. Permitamos que Dios gobierne en nuestras vidas, porque si Él no gobierna, cualquier cosa que no sea Dios lo que gobierne es pérdida. Deje que Él gobierne en todo lo que hace, porque esto sucedía por falta de eso. Entonces, en medio de tal angustia, el pueblo clamó por un libertador, versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y Dios actúa de una manera diferente, como lo hemos visto en los últimos 4, porque no envió directamente un juez a liberarlos, sino que primeramente
le respondió a través de un predicador, un profeta anónimo, que no conocemos el nombre. Y vea lo que dice en el versículo 6, el versículo 8 del capítulo 6, dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os sacaré de la casa de servidumbre. ¿Quién les dijo? Vea lo que dice el versículo 9 y 10. Os libraré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los ídolos de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Esta vez necesitaban algo más que clamor. Él andaba buscando obediencia. Qué palabra que cuesta que la apliquemos en nuestra vida, ¿verdad? Cuando uno tiene niños pequeños, uno a veces dice: ¿qué les cuesta obedecer? No se suba ahí, y uno le dice: no se suba ahí, y no ha terminado y está subido. No haga esto, y no ha terminado uno de decirlo y lo hace. Eso es desobediencia. ¿Cuántas veces Dios dice: no haga esto, haga lo otro, cuídese de aquí, y nosotros no lo hacemos? Y pretendemos que nos vaya bien desobedeciendo a Dios constantemente. Dios quería un arrepentimiento. Los israelitas simplemente querían alivio, pero Dios, a través de este predicador anónimo, les indica que Él anda buscando algo más profundo que eso, tan superficial que ellos hacían por Él. Ay, hermanos, ¿a quién no le gusta la ayuda cuando la necesitamos? Pregunto y abro una pregunta aquí. Si la bendición de Dios dependiera de nuestra obediencia, ¿cómo estaríamos? ¿Estaríamos bendecidos? ¿O seríamos simplemente, qué es lo contrario de bendecido? ¿Qué es lo contrario de bendecido? Uy, nos da miedo decirlo, ¿verdad? Maldecidos. Pero si la bendición de Dios dependiera de mi obediencia, ¿cómo estamos? Hermanos, esas frases: Dios entiende, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que aunque estoy pecando el Señor va a entender. Dios no entiende, y lo he dicho muchas veces, Dios no entiende, Dios solo quiere obediencia. Aunque le reitero que Él es el único Dios y que la única razón de sus calamidades es por la desobediencia a su voz. Nunca nos va a ir bien desobedeciendo la Biblia. Ahora, viendo cómo está el panorama, viendo qué está sufriendo el pueblo de Israel, Dios contesta a través de un líder improbable. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová. Vamos a ver, cada vez que aparece el ángel de Jehová, ¿quién es? ¿Quién es? Duro, sin miedo. Cristo, Jesús. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de un encino que está en Ofra, el cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vamos a ver. Esta serie se llama Héroes Débiles porque ninguno de los jueces prácticamente estaba capacitado para asumir los retos que Dios demandaba. Pero de la mano del Señor lograron proezas increíbles. Sin embargo, de todos los jueces, Gedeón fue el menos
esperado. Dios se le aparece en el capítulo 6, versículo 11, mientras estaba escondido de los madianitas en una cueva, allí sacudiendo trigo. El lugar normal para aventar el trigo es al aire libre, pero Gedeón tenía tanto miedo de los madianitas que los estaba haciendo detrás de un lagar para que nadie le robara. Gedeón literalmente estaba escondido. Dios le vio en medio de su temor, y hay 4 cosas sobre Dios que me gustaría compartirle en este momento. Pero antes yo quiero que usted sepa, usted sabe que usted es útil en las manos de Dios. Tal vez usted dice, ¿en qué? Bueno, tal vez usted no lo sabe, pero el Señor sí. Y tenemos que entender, y todos nosotros tenemos una utilidad clara en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque vea el primer punto de Dios con Gedeón. Dios sabe lo que otros no podemos saber. Gedeón podía estar aparentando ser fuerte delante de todos, pero Dios sabía que Gedeón tenía miedo. Si esto está sucediendo en nuestras vidas, ¿miedo a qué? A enfrentar las cosas, a hacer lo correcto, a tomar decisiones, a salir de mi vida de confort, a abandonar pecados, a confrontarlos delante de Dios, a poder ser un ejemplo para mi familia. Si esto está sucediendo en su vida, ¿por qué no lo confesamos al Señor? La Biblia dice en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermanos, normalmente cuando una persona no quiere hacer un cambio, es porque no sabe hacerlo y le da miedo ser lastimado, ser golpeado. Hay personas que ponen una cara fuerte, gruñona, difícil. ¿Por qué? Porque por dentro están muertos de miedo al no saber y de poder decir, no sé cómo guiar a mi familia, no sé cómo tomar decisiones, no sé cómo administrar los recursos. Y normalmente cuando una persona está muerta de miedo, lo que hace es enojarse, esconderse y rechazar cualquier tipo de ayuda. Pero sabe una cosa, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A ser un buen esposo? ¿A ser un buen hijo? ¿A ser un buen cristiano? ¿A hacer las cosas como Dios? Y qué miedo lo que dirían mis compañeros del trabajo, y qué miedo lo que va a decir mi familia, y yo que me creía tan fuerte, o yo que me creía tan astuta. Las damas pueden decir eso, yo que me creía tanto y ahora mire. Hermanos, si nosotros no nos humillamos y presentamos delante de Dios, yo puedo estar muerto de miedo por dentro a la hora de hacer lo correcto. ¿Sabe? El versículo 11 también nos dice que Dios va donde otros no pueden ir. Gedeón estaba trillando en el lagar. Las escrituras dicen que el ángel de Jehová se le apareció, y en el Antiguo Testamento el nombre no es otro que Jesucristo. En la teología esto se le llama teofanía. Teofanía es cuando el Cristo aparece en forma corporal en el Antiguo Testamento. El Señor se le presenta y descendió de su gloria a buscar a Gedeón. En medio de su pobreza, su sufrimiento, Dios le escogió en un periodo oscuro de desazón y no próspero para poder servirle. Hermanos, ¿dónde me esconderé de tu presencia?, dijo la palabra de Dios. ¿Dónde voy? Ahí está usted. No intentemos escondernos de Dios. Acerquémonos, entreguemos los miedos. Y cuando Dios nos pide algo, hagámoslo. Porque el punto 3 dice que Dios da a otros. Dios da lo que otros no pueden dar. En el versículo 12, el Señor le promete su presencia a Gedeón. Y sabe una cosa, solo Él puede hacer esto. Moisés fue lo suficientemente sabio para saber que la presencia del Señor es el recurso
indispensable para cambiar en el desierto y entrar a la tierra prometida. Éxodo 33:15 dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Hermanos, usted quiere una vida completa, no pierda la porción indispensable, la presencia de Cristo en todo lo que hacemos. No se la juegue. No se la juegue, porque si la presencia de Dios en está, todo lo demás es pérdida. ¿Y cuánto estaremos perdiendo? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que otros no saben de nosotros. Dios va donde otros no pueden ir en nuestras vidas. Dios da a nosotros lo que nadie más puede dar. Y Dios ve lo que otros no pueden ver en nosotros. Tenemos a Gedeón, atemorizado y escondido, y Jesús se le presenta y le dice: eres un hombre esforzado y valiente. Trate de imaginar lo que puede pensar Gedeón. ¿Hay acaso aquí alguien más conmigo que yo no me haya dado cuenta? Ni Gedeón mismo creía que él tenía la capacidad. Al ver que no, tal vez pensó que Dios estaba bromeando. Pero sabe una cosa, Dios no estaba mintiendo a Gedeón, ni estaba viendo lo que Gedeón llegaría. Él estaba viendo lo que Gedeón llegaría a ser, no lo que era ahorita. Yo me alegro tanto de que Dios nos vea de esa forma, ¿sabe, hermanos? Si no fuera porque Dios ve a futuro nuestras vidas, su servidor no hubiera tenido una oportunidad para ser pastor. ¿Sí? Ninguno de nosotros tendría la oportunidad. Hermanos, si Él puede ver y tener un panorama de lo que nosotros podemos llegar a hacer, ¿por qué no descansamos en Él? Si ya Él tiene una ruta para mi vida, ¿por qué no la seguimos? Y si lo hacemos, todo va a salir bien. Acá estamos nosotros pensando que somos incapaces. Nos señalamos a nosotros mismos, contamos nuestros fracasos espirituales, y Dios lo que está viendo es el futuro. Un futuro donde podemos ser útiles para Él si nos sometemos a sus caminos. Hermanos, cuando uno tiene tiempo en la obra de Dios, ha vivido y ha visto esto. ¿Cuántas personas nosotros no hemos visto entrar? Uno dice: ¿y Dios qué puede hacer? Déjenme contarles, hermanos. En mi corta experiencia espiritual, yo un día vi entrar a un joven a la iglesia de Pérez Celedón, y hoy es el pastor de Acerrí. Y cuando usted lo vio entrar, solo la misericordia de Dios pudo transformar su corazón. Yo recuerdo el primer campamento donde uno de los pastores actuales de una de las iglesias más grandes, don Luis Monge, nos sentamos a conversar y él me decía: yo no sé si entrar a la obra o no. Yo no digo que entró por mí porque fue el llamado de Dios, pero yo siempre recuerdo eso, y hoy es un gran pastor en una gran iglesia. Y sabe, alguien se recuerda cuando yo entré, y déjeme decirle, por ninguno daban ni un 5. Si no es lo que Dios vio en nuestras vidas y vio en su vida como una proyección. Y Dios nos está bendiciendo con jóvenes nuevos, muy nuevos. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en su vida si usted sigue el plan de Dios y deja que Él lo maneje, lo moldee y lo transforme. Y tal vez usted tiene muchos años en la obra y muchos años en la iglesia y no ha dejado que Dios lo toque para transformar su vida. Permita lo que sea. ¿Por qué? Porque podemos ser útiles en Él si nos sometemos a sus caminos. Fue lo mismo que le sucedió a Pedro cuando Jesús buscaba y lo buscó a él. Según leemos en Juan 1:42, Él le dijo: ya no será llamado Simón, sino Cefas, que quiere decir Pedro.
Lo que Jesús estaba diciéndole al famoso discípulo era que cuando acabe de trabajar con él y el trabajo contigo, serás una roca. Y siempre me ha llamado la atención, de Pedro se dice que él no leía ni escribía, y al final de la Biblia escribe 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Dios puede transformar las vidas. Y usted no tiene un propósito de vida, póngase en las manos de Dios y sabe, Dios lo va a guiar. Hacer lo que Él necesita que usted sea. Tome muy en cuenta eso. Ahora bien, no esperamos que todo sea tan fácil, porque a pesar que Dios estaba haciendo las cosas con Gedeón, seguía siendo Gedeón en sus adentros, temeroso, escondido. Quiero que note algo, tomen consigo y anote ahí junto a su hoja, subraye y veamos cosas interesantes en los siguientes versículos de la historia. Hay 7 frases que veremos rápidamente que Gedeón utilizó para contestarle a Dios. Y para mí es la comparación de Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés. Cuando éste buscó para ser el siguiente libertador de Israel. Y este texto está en el versículo 13, 14 y 15 del capítulo 6. Acompáñeme a leerlo. Dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Dice el versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. La primera palabra que aparece ahí es como diciendo: ay, Señor mío, ¿por qué yo? Una característica inherente en aquellos que quieren seguir a Dios es que deben comprender que es algo obligatorio. Hermanos, y a veces no nos gustan las cosas que son obligadas, ¿verdad? Vivimos en una sociedad de obligado nada. Cría a sus hijos sin obligarlos. Haga esto sin obligar. Nadie le gusta la obligación. Pero un escritor, A.W. Tozer, dijo una vez: un líder fiel y seguro es probablemente el que no tiene el deseo de dirigir, pero se ve compelido, obligado por la presión interna del Espíritu Santo en su vida. En la vida espiritual, aquel que ambiciona dirigir está descalificado como líder. Todos aquellos escogidos por Dios para liderar su pueblo no lo buscaron a él, sino quien fue él el que los buscó a ellos. Dios tuvo que persuadirlo a cada uno. Todos se hallaban con la cabeza en otra cosa y viviendo sus vidas. Quiero preguntarle hoy, ¿cuáles son esas responsabilidades que usted y yo tenemos en nuestras vidas que no podemos repeler? ¿Cuáles son las excusas, hermanos? Trabajo, salud, tiempo, cansancio. ¿A cuál es que le ponemos a Dios? Dios, ¿por qué yo? Señor, vieras qué complicado estoy, qué ocupado estoy. La siguiente es un sí condicionado. Si Jehová está con nosotros, y viene la pregunta, Gedeón le dice a Dios: no estoy seguro en cuanto a tu propuesta, Señor. Tal vez no preguntamos por qué Gedeón no fue tan sumiso y dispuesto para con Dios. La respuesta la podemos encontrar en el capítulo 6, 25 y 28, que dice así: aconteció que la misma noche
le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar a Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre y de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de las imágenes de acera que habrás cortado. ¿Por qué causa es que Dios dice esto? Porque su casa, Dios, no era Dios. Gedeón no estaba preparado para seguir a Cristo, porque su padre seguía a Baal. ¿Cómo pretendemos nosotros que nuestros hijos amen a Dios si nosotros estamos teniendo ídolos en todo y saben que ocupan el lugar del Señor en nuestras vidas? Cuando nuestros hijos nos ven mucho más interesados, mucho más animados en otras cosas que no es el Señor. Eso le sucedía a Gedeón. No entendían la totalidad de lo que era Dios. Hermanos, ¿quién reina en su casa? O en su casa es como los tiempos de los jueces, que no existía rey en su casa y cada uno hacía lo que bien le parecía. Tengo que darme cuenta de eso. Viene un sí condicionado. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía que saber que para poder hacer algo grande, Dios tenía que ser su Dios. ¿Cuáles son las excusas? Escuche bien. ¿El deporte? ¿Sí? Ay, hermanos, hay gente que el deporte daña. Yo conozco gente que llegan tarde a los cultos por ver los partidos. ¿Sí? Una lucha que yo tenía cuando los cultos eran transmitidos. Yo sabía que había personas que estaban viendo el culto por el teléfono y por la pantalla del partido. Conozco gente que le dedica más, yo no tengo nada contra el deporte, pero le dedica más tiempo al deporte que a su comunión con Dios. Mi hobby, los gustos, hermanos, para algunos el hobby es dormir, otros es comer, para otros es ver maratones de series, salir, ir a la playa. Yo no sé cuál es su hobby, no es malo, pero cuando toma el lugar de Dios, mi comodidad. Yo le doy gracias a Dios. ¿Se acuerda que dije yo, hizo 8? Que estaba orando para que la restricción se eliminara. Y Dios me contestó. Nos hemos vuelto tan cómodos, hermanos. Yo deseara que tuviéramos culto los sábados con los domingos llenos. Pero algunos de nosotros planificamos asistir al culto para tener un domingo libre en lo que queramos. ¿Por qué? Si es el día del Señor. Y el día del Señor deberíamos de estar en todo momento en las cosas del Señor. ¿Y qué hablamos del pecado o el dinero? Y nuestros hijos crecen viendo cómo hay otras cosas que toman el lugar de Dios y pretendemos que ellos sí sean buenos. Ellos tomen buenas decisiones, ellos sigan el camino, y aunque no se lo hacemos marcado claramente con nuestro ejemplo, pretendemos que las cosas sucedan sin que nada pase. Pretendemos que nuestros hijos sean espirituales cuando nosotros no nos esforzamos. Eso es tan tonto y alejado de la realidad que nosotros pudiéramos pensar que nuestros hijos fueran un gran neurocirujano sin tocar ni un solo libro. Que sean un gran abogado sin haber ido un solo día a la escuela o un solo día al colegio. Que sea un gran
ingeniero sin haber tenido que pasar por todo el proceso de aprendizaje. Es lo mismo creer que nuestros hijos son espirituales cuando nosotros simplemente somos un cascarón de cristianismo. No espere resultados buenos. No los espere. Tercera palabra que Gedeón usa es ¿por qué? Si Gedeón hubiera crecido en una casa donde se leyera la ley de Dios, comprendería que ¿por qué pasaba todo? Deuteronomio 30 del 14 al 18, puede leerlo usted, pero muchas veces somos iguales, ¿verdad? Porque nada nos sale bien. Cuando la respuesta está clarita, que las decisiones que hemos tomado y venido arrastrando de años, no decidimos arrepentirnos ni cambiar. De nuevo, creemos que podemos vivir como queramos, pero Dios tiene que bendecirnos. La cuarta palabra es ¿dónde? Están sus maravillas. ¿Dónde están sus maravillas? Al hacer esta pregunta, Gedeón da por sentado que Dios debe obrar en el presente de la misma manera en que lo ha hecho en el pasado. Pero Dios hacía lo que hacía en el pasado para resguardar el linaje del nacimiento del Mesías. Una vez venido al mundo y cumplido el perfecto plan, solo debemos esperar su regreso. Debemos de servir a Dios. Y Gedeón dice, estamos desamparados. En el 5, Gedeón ya está rendido y derrotado. La incredulidad ya había anidado en él. Pero Gedeón no existía manera en que las cosas pudieran mejorar. Gedeón tenía una vista corta porque había tenido un crecimiento espiritual corto, porque no creía y tenía a Dios como un amuleto y simplemente Dios tenía que hacer. ¿Le suena parecido? Hermanos, tengamos cuidado, porque a veces pretendemos todo el poder de Dios en nuestras vidas sin hacer nada. Alguien dijo una vez, lo bueno cuesta, ¿cierto? El tener una vida espiritual es un momento de decisión. Y tal vez yo, tal vez usted, podemos vernos, escuche bien, podemos vernos como unos miedosos espirituales. Y viene la sexta frase que dice, ¿con qué? O bien, ¿cómo lo haré? Gedeón no entendía que no era asunto de él, sino de Dios. Hermano, si Dios le dice a usted, haga esto, usted no tiene que decir con qué, cómo, nada más obedezca. Dios se encarga del resto. Y lo hemos visto. ¿Qué me toca a mí hacer? Hacer lo que Dios dijo. Josué, Dios le dijo, dé vueltas a todo Jericó y el último día dé más vueltas y suenen los cuernos y caminen. Y uno podría pensar, ¿y cómo voy a hacer? A usted, con todo respeto, amor, le digo, no nos importa cómo lo va a hacer Dios, lo que nos toca es obedecer. ¿Se acuerda aquel general que Dios le dijo, consúmase 7 veces en el río Jordán? ¿Por qué 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? No, nada más obedezca. Y eso es algo que nos cuesta porque queremos controlar, queremos entender, queremos saber, pero Dios no trabaja así, hermanos. Y los ejemplos bíblicos son claros. Dios le dijo a Moisés, háblele a la roca, no obedeció, le pegó con la vara. Dios le dice, obedezca, dele la vuelta a Jericó, hágalo, simplemente lo hacemos. Dios dice, haga algo, hágalo nada más. ¿Cómo va a pasar? ¿Sabe? Dios va a responder, hermanos, y le puedo decir de una manera sobrenatural. Esta semana Dios ha respondido sobrenaturalmente en mi vida, en mi familia.
Pero yo antes me preocupaba, ¿y cómo va a pasar esto? Solo obedezca y Dios va a hacerlo. Solo tengo que hacer eso, solo obedezca. Del resto Dios se encarga. Tenemos que hacer esto, hermanos. Dios es el único que quiere es que obedezcamos. La última frase, escuche bien, es: he aquí, soy pobre y menor. Otra excusa. Gedeón se estaba dando por menos porque era pobre. Y seamos honestos, todos le hemos dicho a Dios: no estoy listo. Sea maestro, ay no, qué miedo, no estoy listo. Del plan de salvación, no, no estoy listo. Ofrende, no, no estoy listo. Sirva, no, no estoy seguro. Venga a los cultos, todavía no estoy, deme tiempo. Hermanos, todos les hemos dicho: no estoy listo para ser un predicador. No sirve para el ministerio. Mi vida no está lista para ser un servidor de la iglesia. No nací para ser esposo, madre o padre. No sirvo para acá ni para allá, en la obra o en lo que Dios diga. Qué fácil es decir: Dios, usted se está equivocando conmigo. Pero ¿sabe qué es lo interesante, hermanos? Y grabe esto en su corazón y mente. ¿Sabe qué es lo interesante? Que solamente para las cosas sagradas de Dios usamos esta frase. Solo para lo que Dios nos pide. Pero el mundo nos dice: haga esto. Claro. El mundo nos busca una salida. Por supuesto. Eso es de Dios. Solamente para las cosas sagradas de Dios usamos esta frase. Para todo lo demás en nuestra vida somos de la frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O bien, si tú no crees en ti mismo, nadie lo hará. Hermano, ¿será que a Dios le decimos no siempre? Pero yo quiero ganar tanto económicamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero tener esa casota. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero ser tal profesional. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor dice: haga, sirva, trabaje. No estoy listo. Y nos enfermamos espiritualmente. Y a Dios siempre le decimos no, 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 no. ¿Sabe una cosa? Es nuestra mayor excusa. Cada pretexto que tengamos para darle a Dios y su obra, sabemos que Él lo puede tirar, derribar, sería la palabra, al suelo. Por eso preferimos mantenernos lejos. Ay, sí, hermanos, hay personas que prefieren mantenerse frías espiritualmente para no sentir el compromiso de lo que Dios está diciendo. Pero eso sí, nos mantenemos lejos del Señor, pero Dios no nos deje de bendecir. Dios guarde, bendígame en mi vida mundana, en mi vida mediocre, en mi vida alejada de usted, pero usted me tiene que obedecer. Sí, yo no le quiero hacer caso, pero usted está obligado a obedecerme. ¿Cuándo cambiaron los planes? Decía un compañero con el que trabajaba durante un tiempo: ¿quién se murió y lo dejó de jefe? A veces nosotros creemos que Dios nos tiene que hacer, decir, dar lo que pidamos cuando pidamos. No, hermanos. Muchas veces la calamidad que estamos viviendo es por desobediencia. Gedeón tenía razón al mirar para adentro y ver todas sus ineptitudes, incapacidades, en tanto que no se quedara allí y viese que hay un Dios en el cielo que deseaba hacerle apto. Eso es gracia. ¿Cómo puede Dios usar a alguien tan miedoso e inseguro? Ya comprendemos un poco más del significado de esta serie de enseñanza que se llama Héroes Débiles. Tal vez así entenderemos el significado del nombre de la enseñanza de hoy: líderes, un líder inesperado de Dios.
Hermanos, usted y yo, lejos de la consagración, lejos de Dios, somos débiles. Somos tan débiles, escuche bien, que cualquier viento de doctrina, pensamiento, gusto o opinión nos derriban de la verdad. La respuesta es sencilla. Dios no anda buscando calidades, capacidades o cualidades. ¿Qué anda buscando Dios? Obediencia. Así de sencillo. Yo tomé la decisión desde que nos casamos, junto con mi esposa, de que nosotros íbamos a disciplinar en mi familia como la Biblia dice. Ahora, disciplinar es muy diferente a castigar. Pero dentro de la disciplina también hay contacto físico, ¿sí? Es el último de los recursos. Nosotros usamos paleta de madera. Esa paleta tiene un lugar y nosotros le decimos a ellas, ¿quieren paleta? No, bueno, usted si no quiere, la paleta está ahí. Si usted obedece, esa paleta no se mueve de ahí nunca. Pero si se mueve, es porque usted decidió que se moviera. Porque la dependencia no depende de los papás, sino depende de mi propio pensamiento y deseo. Usted quiere que Dios no tenga que disciplinar nuestras vidas. Usted quiere que situaciones adversas no pasen. Usted quiere que todo eso no suceda. Simplemente, ¿qué es? Obedecer. Hemos dicho y nos han dicho, ¿qué nos cuesta obedecer? ¿Qué le cuesta hacer caso? ¿Le ha dicho usted eso alguna vez a su hijo? Hijo, o usted se lo han dicho a usted. O esta frase que usaba tanto mi mamá, ¿en qué idioma le estoy hablando? Uno tiene que entender, hermanos, no existe edad para no tener que obedecer lo que Dios pide. Y si usted está en claro actitud de rebeldía, desobediencia, si yo estoy en una forma orgullosa, alejado del Señor, buscando lo que yo quiero y creo que tengo control sobre mi vida, déjeme decirle que no podemos tener bendición así. ¿Sí? El pecado corta la bendición de Dios. Y sabe una cosa, la Biblia dice que solamente una persona falta entendimiento, un tonto, vive así. La palabra de Dios dice que el justo ve el mal y se aparta. El entendido toma decisiones. ¿Y qué tengo que quebrar? Mi orgullo. ¿Qué tengo que quebrar? Mis gustos. ¿Qué tengo que quitar? Mis pensamientos, mi opinión, rendirme a lo que Dios dice. Y me va a ir bien. Sí, obedezca y le va a ir bien. Así de sencillo. Esa es la fórmula más clara. Pero ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? La respuesta es sencilla. Dios no anda buscando calidades ni cualidades, sino obediencia. Aun cuando requiera tratar con la inseguridad propia de cada uno de nosotros, Dios necesita obediencia, porque Él hará el resto. Usted quiere un cambio en su matrimonio, obedezca a los parámetros del matrimonio. Usted quiere un cambio en sus hijos, obedezca a los parámetros bíblicos de los hijos. Usted quiere un cambio en su vida interna, obedezca a los parámetros y Dios se encargará del resto, se lo aseguro, por experiencia y porque lo he visto. Para terminar, en Jueces capítulo 6, versículo 14 y 16 podemos entender dos cosas importantísimas. Leamos el 14 y el 16. Dice así: y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Y dice el versículo 16, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sabe? Dios le promete a Gedeón una victoria segura. Por autoridad divina, Él le dijo, ¿no te envío yo?
¿Firmaría una victoria usted sobre lo que esté pasando en su vida? Yo creo que yo lo haría. Bueno, el Señor le dijo eso a Gedeón y Dios le promete en una victoria completa a Gedeón, no una vida parcial, no una victoria a medias, diríamos en el argot deportivo, no un empate, no un casi triunfo. ¿Usted ha visto cuando juega la CEL y dice, jugamos como nunca, pero qué? Pero perdimos como siempre, casi ganamos. Bueno, cuando una vida es obediente a Dios, no es un casi ganamos, es una victoria segura. Dios le dijo, los derrotarás como un solo hombre. Cuando veamos la batalla contra Madián, notaremos que la guerra es la menos ortodoxa de la Biblia. La forma en que Gedeón venció fue increíble. ¿Estaremos dispuestos a aprender más de la vida de este personaje que tanto se asemeja a nosotros? En lo miedoso, en el no querer obedecer. Si hoy está con temores, recuerde esto, hermanos. A Dios le encanta mostrarse fuerte a favor de su pueblo, pero a favor de un pueblo obediente. Yo no estoy intentando adivinar qué está viviendo usted. No estoy intentándolo y no quiero intentarlo. Pero de algo estoy seguro que lo he aprendido en esta lección y lo he aprendido en esta semana que Dios ha trabajado conmigo. Téngalo por seguro. La obediencia es la respuesta a cualquier área dañada, atacada y destruida por Satanás en nuestras vidas. Sea obediente. Obedezca. Si Dios dice no se mueva, no se mueva. Si Dios dice muévase, muévase. Si Dios dice haga, haga. Y si Dios dice no haga, no haga. Y si Dios dice estad quietos y conoced que yo soy Dios, quédese quieto. Pero yo quiero hacer, no, obedezca. No le diga que no a Dios, dígale que sí. En todas las ocasiones, y sabe, el único que ganará y verá la victoria es usted, su familia, su iglesia, todo lo que esté a su alrededor. David dijo, ¿qué es lo que yo puedo pagar? Cualquier sacrificio, pero Dios no quiere un sacrificio así. Dios quiere un corazón obediente, contrito, directo. Y si en nosotros estamos practicando el pecado, no hay obediencia. No la hay. ¿Usted quiere la fórmula para que nos vaya bien? Nos decían nuestros padres, haga caso. Si usted hace caso, le va a ir bien. Yo no conozco a nadie que haya obedecido a Dios y haya sido defraudado. Obedezca. Es hora de crecer espiritualmente. Es hora de servir a Dios, es hora de ofrendar, es hora de trabajar, es hora de despertarse, porque si yo no obedezco, estoy acarreando para mí las dificultades necesarias. Tome decisiones. Incline su rostro, por favor. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Hoy usted tiene la oportunidad. Yo no sé lo que Jesús está pidiendo en su corazón, en su vida. Eso es algo íntimo entre usted y el Señor. Pero va a obedecer. O nos aportamos, pero que Dios siga bendiciendo. Tal vez no hemos abandonado el pecado o solucionado situaciones porque no quiero obedecer. Déjeme decirle, y no quiero ser simplemente negativo, pero si usted no obedece, no va a salir de ese escollo en que está. Si yo no obedezco, no puede haber bendición en mi vida. No puede haber decisiones claras. No puede haber alegría para mi familia. No puede haber una restauración total, porque sin obediencia, eso significa que no le creemos ni confiamos en Dios.
Y yo solamente quiero preguntarle, ahí donde usted está, usted dice: Señor, yo sé que usted me está hablando. Señor, yo sé que usted ha pedido estas cosas de mí. Yo sé todo lo que está a mi alrededor y he sido desobediente. Hoy yo quiero obedecer. Ayúdeme, porque me he acostumbrado a vivir de una manera diferente. Si esa es su decisión, está buscando ser obediente a Dios, póngase de pie en esta. ¿Qué está pidiendo? No lo sé. Gloria a Dios, amén. Pero alejados de Él no puede, no va a haber bendición. No nos engañemos, el Señor no puede ser burlado. ¿Desea ser un siervo de Dios obediente? Póngase de pie y pídale al Señor: Señor, ayúdeme. Tal vez en un área específica, en una situación específica, pero pídale a Dios que le ayude a ser obediente. Amén, gloria a Dios. Y si es obediente, pídale al Señor que le permita seguir siéndolo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es lo mejor que puede pasar. Obediencia es lo que necesitamos. Amén. Creerle a Él y con todo el amor que Él se encargue de todo el resto. ¿Habrá alguien más? Amén, gloria a Dios. Señor Dios, en esta ocasión le damos gracias por movernos a obediencia a Dios. Todo lo grande empieza por hacerle caso a usted, Señor, por honrar su palabra, por obedecer. Ayúdenos a hacerlo de la mejor manera, Señor, para usted. Hoy confiamos en usted, Dios. Hoy le pedimos a usted, y yo le pido para que usted nos bendiga, nos ayude y nos permita crecer, Padre. Señor, mire nuestros corazones y ayúdenos a volver a estudiar a Gedeón y ver la obediencia y quitar las excusas que muchas veces ponemos, Dios, para que su nombre sea exaltado grandemente, Padre. Yo se lo pido, Dios, se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hermanos, obediencia. Todavía nos quedan 2 lecciones de Gedeón. Es un personaje que se menciona mucho. Es más, hace un año tomamos una serie de lecciones solo para él. Usted tiene el material, tiene los folletos, vaya, búsquelos, repáselos, porque no estamos enseñando exactamente lo mismo, pero obediencia es lo primordial. Quiero agradecer, para los que nos están viendo por la transmisión, quiero agradecer a cada uno de ustedes. Yo les espero en el culto de las 5 para que podamos glorificar a Dios y estudiar nuevamente de Gedeón. Ahora le voy a pedir para que podamos darle gracias a Dios por medio de las ofrendas, por medio del sostenimiento de nuestra iglesia. ¿Está bien? Entonces voy a pedir, por favor, si pueden terminar la transmisión para poder conversar un poquito de algo que quiero que sea más privado entre nosotros. ¿Está bien? Entonces, ¿me avisan, por favor?